las marcas de nuestra historia que han sido silenciadas están vivas. Resurgen de las voces acalladas, de los escritos manipulados, de las identidades ocultadas, de los cuerpos sin identidad que nos hablan. Dale. Dale. Toda reconstrucción necesita de instancias de recapitulación, de una aritmética simple que nos revele dónde estamos, qué fue de nosotros, para poder resolver una ecuación mucho más compleja y oscura. ¿Hacia dónde vamos? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones definitivas. Es un día de júbilo para nuestro país. Es un incógnito, es un desaparecido, no tienen lugar, no está. Porque yo gritaba que me estaban secuestrando. Esposado y con grilletes a las piernas. Surge esta idea de la sangre, a ver si nuestra sangre sirve. El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado en la Argentina, encabezado por militares que desde hacía meses habían comenzado a planificar la denominada lucha antisubversiva, organizando su presencia y accionar en una compleja distribución territorial que dividía al país en zonas, subzonas y áreas militares. Mediante la Directiva 404/75, firmada por el entonces comandante general del Ejército, general Roberto Eduardo Viola, en octubre del 75, se puso en práctica la organización del país en 5 zonas de defensa, 19 subzonas y 117 áreas y subáreas. La ciudad de Rosario, cabecera del comando del segundo cuerpo de ejército, quedó circunscripta, según esta nomenclatura, al área 211 dentro de la zona 2, la cual se extendía por los departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. El accionar represivo del ejército y distintos organismos de seguridad mediante el periodo 1975-1983 tuvo como resultado en el área 211 el registro de 196 asesinatos y 238 desapariciones. Bueno, en el año 2010 hicimos las primeras excavaciones en el cementerio de La Piedad y sobre 2 sepulturas. Y como pudimos lograr 2 identificaciones a 2 sepulturas, se decidió encarar con el resto de las sepulturas de todos los ingresos comunes en ese cementerio. Y como era un gran trabajo, eran más de 100 sepulturas que se planteaban excavar, el equipo decidió, a raíz de esto, abrir, digamos, una oficina en la ciudad de Rosario por la gran cantidad de trabajo que teníamos y la gran cantidad de causas judiciales en las que estábamos trabajando en ese momento.
El equipo se forma en 1984, cuando vuelve la democracia a la Argentina, ante la necesidad de darles una alternativa independiente a los familiares de personas desaparecidas desde el punto de vista de la exhumación y recuperación de los cuerpos. Comenzamos trabajando inicialmente en todo lo que era la provincia de Buenos Aires, en diferentes cementerios, especialmente en las afueras de Buenos Aires, y de esa manera, con la confianza de algunos jueces, fue posible establecer una metodología de trabajo que de a poco se fue extendiendo a otros lugares del país donde comenzamos a recibir pedidos. ¿Tenemos idea de la distancia entre los puntos? Sí, el largo máximo son unos 50 metros y de ancho unos 30. Podemos ampliar de última y hacer 2 de 30 por 30 para que quede más cuadrado y más fácil. Si serían 2 de 30 por 30 serían más o menos en este sentido. 2 así, 30 y 30. Y abarcaríamos todo este pedazo de acá. Se decide fines del 2010, en 2011 se concreta esta idea de abrir la oficina acá en Rosario. Y allí se empiezan a coordinar todos los trabajos de investigación que tenían que ver con los desaparecidos de uno de los núcleos urbanos más importantes del país y que de alguna manera se venía trabajando, pero no de una manera tan sistemática y ordenada como era necesario por ahí hacerlo, ¿no es cierto? El trabajo que comenzamos a hacer en la zona de Rosario data de hace varios años, por lo menos 15 años, siempre en forma esporádica, ya que no teníamos una presencia constante, pero con la incorporación de Miguel al equipo y con su conocimiento del entorno de Rosario, de la dinámica rosarina, primero a nivel judicial, a nivel forense, pero después en relación con los organismos de derechos humanos y con los familiares, fue posible establecer una presencia más fuerte y trabajar no solamente en la zona de Rosario, sino en toda la zona de Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias de la región. O sea que junto con Buenos Aires y con Córdoba, Rosario ha sido una de las zonas más afectadas por la represión durante la dictadura y ameritaba tener una presencia importante. Recién a raíz de la derogación de las leyes de obediencia debida y puntos finales que, digamos, se empiezan a abrir las causas en Rosario y empieza a haber una actividad, digamos, un poco más fuerte, digamos, en cuanto a la excavación y demás. Y también tiene que ver también con la creación dentro de una estructura provincial que era la Secretaría de Derechos Humanos de la Dirección, digamos, de Investigación de Memoria Histórica. Ahí te busca. Carribales lo terminamos, lo concluimos con familiar y todo ahora. Claro. Esta semana. Creo que está ahí el archivo. Y ahora sí tres. La Piedad, exacto. La Piedad, informes que hay ahí. Por secado. Sí, a ver. Aparece. Ahí está. Yo tuve un periodo en el que fui funcionaria de la provincia, fui directora de la memoria de la provincia hasta el 2007 y llegó. Después de eso, que dejé esa función, llegó a Rosario. Es una oficina donde había mucha gente trabajando y donde había mucho elemento, muchos documentos, mucho trabajo de investigación. Yo ya me uno a este equipo de gente con ya una tarea avanzada. Fue uno de los lugares donde encontré un trabajo sistematizado que nos llevó a los resultados de los que hoy hablamos, ¿no? Pero porque en todas las otras ciudades donde arribamos empezábamos prácticamente de cero. 2009 tiene que haber sido, más o menos, que viene una fiscal acá a Rosario, que es Mabel Colalongo, sí le da un impulso realmente a todo lo que era el trabajo de excavación y de búsqueda de cuerpos realmente, y se empiezan a hacer sí, una gran cantidad de trabajos en la zona de Rosario particularmente.
La zona militar 2, dependiente del 2º Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, tuvo como comandantes en jefe a los generales Ramón Genaro Díaz Besone desde septiembre de 1975, Leopoldo Fortunato Galtieri a partir de octubre de 1976, Luciano Jáuregui desde febrero de 1979 y Juan Carlos Trimarco desde diciembre de 1980. Durante este tiempo funcionaron en el área 211 distintos espacios de detención, algunos conocidos y otros de existencia clandestina. Edificios dependientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia, el Batallón de Comunicaciones 121, la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Mateu y el Batallón de Arsenales 121, hoy 603, de Fray Luis Beltrán, convivieron con otros menos visibles, como la Calamita en Granadero Baigorria, la Quinta de Funes, la Intermedia en Timbúes o la Escuela Mañasco en Lagos y Ceballos. La planificación de las detenciones, asesinatos y desapariciones se efectuaba con conocimiento, dirección y órdenes del comandante en jefe y mandos inferiores. A partir de esta ingeniería del sistema represivo, se llevaba adelante el seguimiento, el fichaje y la clasificación de potenciales víctimas, así como el archivo de la información obtenida de los secuestrados y la elaboración de informes. El comandante del 2º Cuerpo de Ejército informa a la población que elementos dependientes de la jefatura del área 211 el día 15 de enero a las 1:50 horas en las calles Fragata, Sarmiento y Crespo abatieron a un hombre y una mujer, quienes desplazándose en una moto marca Gilera, color azul metalizado, respondieron a la orden de detención impartida por personal policial con disparos de arma de fuego. En el lugar se les secuestró el siguiente material: una pistola Browning calibre 9 milímetros de fabricación belga, un bolso con 4 granadas de mano y panfletos de corte subversivo referidos al ámbito laboral. En general, cuando se habla de la última dictadura militar en Argentina, hay siempre una referencia constante que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas vienen a derrocar o erradicar la subversión. La idea de una lógica binaria. Las Fuerzas Armadas que vienen a detener a las organizaciones político-militares que estaban actuando en Argentina en ese contexto. Esa idea en parte es errada, básicamente porque tenemos que considerar un conjunto de factores más complejos para entender el golpe de Estado del 76. Por un lado, el rol que las Fuerzas Armadas tienen en la Argentina después de la Guerra Fría, en la posguerra. Por otro lado, también la fuerte radicalización política de la sociedad que excede a las organizaciones político-militares. Hay un proceso de radicalización desde los años 60 que no tiene que ver solo con la lucha armada. Por otro lado, que la mayoría de los análisis históricos más actuales señalan que las organizaciones políticos militares no habían tenido un peso significativo ya para el 76 porque muchas de ellas habían sido desarticuladas. Y mis padres, Isabel y Víctor Hugo, eran militantes del PRTERP, además de estudiantes universitarios y trabajadores. Y el 10 de agosto de 1976, el mismo día, en diferentes lugares, asesinan a mi papá y desaparece mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses, por lo cual, debido a la búsqueda que comienza en relación al destino de ese embarazo,
desde tempranamente mi familia tuvo vínculos con abuelas de Plaza de Mayo. En sí, cuando uno piensa el golpe de Estado del 76, la configuración de un nuevo gobierno a cargo de las juntas militares, donde las tres fuerzas participan, lo que tiene que pensar es precisamente en que lo que se viene a instaurar es un orden nuevo. Un orden que articula la necesidad de un nuevo modelo económico, que se aúna en un objetivo que es la erradicación de la subversión, como van a llamarle en ese entonces, que aglutina a las Fuerzas Armadas tras ese objetivo, pero que también intenta desarticular la relación entre Estado y sociedad. Rosario, zona más importante del área 211, pero además sede del segundo cuerpo de ejército, va a ser un área estratégica. Por un lado, porque el Gran Rosario era una zona de fuerte movilización política, obrera, estudiantil, pero además porque va a ser el eje sobre el cual se articula la represión. Muchos de los